El motivo de esta rueda de prensa es para dar a conocer la iniciativa de Izquierda Unida Verde, la iniciativa que ha presentado Izquierda Unida Verde con motivo de los famosos 30 millones de plan. Para ello contamos con el portavoz de Izquierda Unida Verde en el Ayuntamiento, Juan Romero García, y con José Francisco Bellón, economista, miembro de Izquierda Unida y conocedor de todos los trámites que se realizan en la Hacienda Municipal, ya que ha trabajado varios años en la Consejería de Hacienda. Por lo tanto, le voy a pasar la palabra a Juan Romero García y posteriormente a Francisco Bellón. Bueno, buenas noches y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Para centrarnos en esto tendríamos que remontarnos al año 2004, 2003, 2004, cuando se tramita en nuestra localidad una modificación del antiguo Plan General, una modificación que se denominó 23R, por la cual una serie de terrenos que había en las cañadas, concretamente en el paraje de la Coquela, se recalifican para que pasen de ser suelo rústico a ser suelo urbanizable. Todo eso a iniciativa de la empresa Polaris World, que pretendía hacer una macrourbanización que abarcaba más de 5 millones de metros cuadrados. De esa macrourbanización al ayuntamiento le corresponde un 10% del terreno urbanizable en aprovechamiento. El ayuntamiento, en aquel momento, gobernado exclusivamente y en mayoría absoluta por el Partido Popular, suscribe un convenio por el cual, entre otras cosas, como objeto fundamental, se monetarizan todos los aprovechamientos. Es decir, antes de que los terrenos que corresponden al ayuntamiento pasen físicamente a propiedad del ayuntamiento, se hace una valoración de esos terrenos y el ayuntamiento lo que percibe es directamente dinero. O sea, no llega a percibir los solares, que es lo que dice la ley, que le corresponden. Al ayuntamiento le corresponden solares totalmente urbanizados de cualquier desarrollo urbanístico, sea del tamaño que sea. En este caso se transforma en dinero. Este convenio, como todos sabéis en Alhama, tiene diversas vicisitudes, incluida el pase de una concejal del Partido Popular como no adscrita y una tremenda crisis de aquel gobierno municipal que desemboca en el año 2007 en unas elecciones. Unas elecciones de las cuales surge un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, un pacto de gobierno que a nadie se le escapa, que estaba directamente relacionado con el tema Polaris, que había sido el caballo de batalla durante los 4 años anteriores. En ese pacto, una de las primeras cosas que se hace es modificar el convenio que se había suscrito con Polaris. La modificación consiste en una revalorización o un nuevo estudio de los valores de esos solares, puesto que habían transcurrido 4 años desde el primer convenio, se revalorizan al alza y se pacta unos plazos de pago de esos aprovechamientos. Esos aprovechamientos estaban entonces ya valorados en unos 29, próximos a los 30 millones de euros. Y se pacta un calendario de pago que coincide justo prácticamente con la finalización de la legislatura de este pacto Partido Popular-PSOE. El último pago se realizaría en el año 2009.
además de estos pagos directos por los aprovechamientos urbanísticos, hay otra serie de vicisitudes que pasan durante esos 4 años debido a aplazamientos en los pagos que van generando intereses y que nosotros entendemos que también formarían parte de ese dinero que generan los aprovechamientos urbanísticos, porque al fin y al cabo son intereses generados precisamente por esos aprovechamientos urbanísticos. La legislación es muy explícita respecto a los usos que se pueden hacer de esos dineros, de esos ingresos procedentes de aprovechamiento urbanístico, y, a grosso modo, para no complicar mucho las cosas, digamos que se tienen que destinar a inversiones. Durante los 4 años de ese pacto PSOE-PP, pues el equipo de gobierno, o el gobierno que había en ese momento, se hartaba en cada pleno, cada vez que reclamábamos qué se estaba haciendo con estos dineros, se nos decía que se iba a hacer un plan de inversiones, en el que íbamos a participar todos los grupos, un plan de inversiones, puesto que estábamos hablando de unos ingresos extraordinarios. Se nos decía que ese dinero no se podía gastar en una legislatura, que era un dinero para el futuro de los alameños. Bueno, nosotros en el año 2003 estábamos en la oposición, estábamos en contra de estos aprovechamientos urbanísticos, estábamos en contra de la forma que se había gestionado monetarizando los aprovechamientos. En la siguiente legislatura seguimos en la oposición y seguimos en la misma, en contra de estos aprovechamientos urbanísticos, en contra de cómo se estaban gestionando los dineros que estaban generando y exigiendo información de en qué se estaba invirtiendo ese dinero. Termina la legislatura, empezamos a ver liquidaciones y cosas que empiezan a no cuadrar, y ya empezamos a exigir que se detalle con claridad dónde se ha invertido este dinero. El nuevo concejal, o la nueva corporación, en el 2011 tenemos una nueva corporación con un nuevo pacto, un pacto, en este caso, Partido Popular con Ciudadanos, y de alguna forma el hoy concejal de Hacienda, en su época de la oposición, pues un poco había cogido el testigo también que habíamos lanzado de Izquierda Unida de exigir qué se estaba haciendo con esos aprovechamientos. De forma que un poco pues se ve en la obligación de, cuando lleva al gobierno, de cumplir, digamos, su compromiso. Para cumplir ese compromiso, desde Izquierda Unida nos hemos tirado, como todos sabéis, ya 2 años, pleno tras pleno, en ruegos y preguntas, exigiendo y demandando que dónde estaba este informe y qué se había hecho con ese dinero. Primeramente se nos dice que hemos cambiado de interventora, que la anterior interventora ya no está en la localidad, pero que fuera de su trabajo va a venir a Lama de forma generosa y gratuita, en su tiempo libre, a aclarar dónde ha ido a parar ese dinero. El tiempo pasa, va pasando, aquí no se aclara nada, nosotros seguimos insistiendo, y bueno, ya estamos a mitad de legislatura. Y un buen día, pues nada menos que en verano, la mejor época para dar este tipo de noticias, pues nos dan una rueda de prensa el actual alcalde, miembro destacado de la anterior corporación, la corporación donde, digamos, se dilapidó la mayor parte de estos 29 millones, y el concejal de Hacienda, concejal que había estado inicialmente, nos retrotraemos, os recuerdo, en el año 2003-2004 era concejal de Hacienda y concejal de Urbanismo cuando se gesta toda la historia de Polaris. En la siguiente legislatura está en la oposición, con lo cual cambia su papel, y ahora de nuevo, pues mira por dónde está otra vez gobernando, y otra vez con las dos mismas carteras, Hacienda y Urbanismo, los dos asuntos principales
implicados en el asunto en cuestión. Bueno, nuestra sorpresa es cuando después de 2 años, y se han hecho todas las faenas de aliño que habida y por haber, me refiero a faenas de aliño cuando se nos da el anexo de donde han ido a parar este dinero, pues vemos que se meten partidas difícilmente encuadrables como inversión para justificar gastos de estos 29 millones. Aún así, resulta que las cuentas no salen. Hay más de 11 millones de euros, estamos hablando de 11 millones de euros nada más y nada menos, que el concejal y el alcalde no les queda más remedio que reconocer que no han ido destinados a donde tenía que haber. No han ido a inversión y se han difuminado en gasto corriente que nos dicen que es prácticamente imposible determinar con exactitud a qué gasto corriente por el principio que se viene ejerciendo de caja única. Lo más sangrante de toda esta cuestión es que se pretende que la única responsable de toda esta cuestión pues sea la anterior interventora. La anterior interventora no ha llevado una buena praxis, no ha llevado bien la cuestión contable y todos los males del mundo mundial los tiene la anterior interventora. Pero curiosamente, y fue una de las cosas que nos quejamos amargamente también Izquierda Unida en los 4 años anteriores, a esta interventora fue a la única funcionario de este ayuntamiento que se le subió el sueldo de forma bastante irregular y de la que este grupo municipal se quejó en más de un pleno. Curiosamente, esta concejal o esta interventora que lo hacía todo estupendo y que fue merecedora de una subida de sueldo cuando se estaba recortando los sueldos a todos los funcionarios, ahora es la culpable de todos los males del mundo mundial. Yo no sé si extenderme mucho más, creo que no merece la pena. Ahora si creéis oportuno alguna aclaración lo hacéis, pero después de esta larga explicación, lo que constatamos es que el señor concejal de Hacienda ordena que se determine en qué se ha gastado el dinero de Polaris desde el año 2008, no desde la fecha del primer ingreso, algo que en principio a nosotros no nos parece correcto. Por otra parte, la anterior interventora se dice que no realizó su trabajo adecuadamente en lo referente a la contabilización y seguimiento del dinero abonado por Polaris y aparece como la máxima culpable de todo el asunto. El dinero entregado por Polaris, como ya he dicho, se constata que no se ha invertido en aquello que determina la ley, sino que se ha gastado de forma indiscriminada por parte de cada una de las concejalías sin tener en cuenta el principio de finalidad y legalidad. O sea, que no se tenía en cuenta que ese dinero tenía unos fines específicos. Aquí todos los concejales estaban muy contentos porque tenían la arca llena y podían tirar del cajón sin ningún problema. Que los hechos reflejados en el informe de la actual interventora reflejan que la mayor parte de estos gastos se produjeron en la época de la anterior legislatura, época en la que teníamos durante más de 3 años alcalde del PP y durante los 4 años concejal de Hacienda del Partido Popular. Entonces, a nosotros todos son responsables, pero el máximo responsable pensamos que quien tenía la mayoría en aquel gobierno, quien tuvo la mayor parte del tiempo la alcaldía y quien ostentó durante los 4 años la concejalía de Hacienda, que fue el Partido Popular. Por otra parte, el único informe que acompaña el destino para intentar aclarar el destino de estos dineros es un informe de intervención. Nosotros echamos en falta también un informe jurídico
en el que diga y aclare, o por lo menos diga, quién son los responsables de todo esto y qué responsabilidades tienen que no ha obrado correctamente. Echamos en falta ese informe, un informe jurídico, entendemos, que debería haberse elaborado por secretaría. Y lo más sangrante de todo, porque no tenemos que olvidar que nosotros, al fin y al cabo, somos representantes políticos, somos concejales, y quien da esta rueda de prensa también son representantes políticos. Aquí nadie asume ninguna responsabilidad política. Estamos hablando de más de 11 millones de euros. Y no hay ni nadie que asuma responsabilidad política del destino que se le ha dado a estos 11 millones de euros. Nos parece que alguien nos quiere tomar el pelo. En principio, la primera iniciativa que hemos tomado de Izquierda Unida, puesto que estamos ha finalizado recientemente el periodo de exposición de la cuenta general del año 2012 y se ha juntado este informe de intervención, es insistir en que el Tribunal de Cuentas examine en profundidad ese informe de intervención. Además, desde en el año 2011 tuvimos que hacer un plan financiero que ahora hemos renovado en el 2013 y que nosotros pensamos que tiene mucho que ver con la mala gestión que se ha hecho de estos aprovechamientos. Por eso, en las alegaciones que hemos presentado y que hemos pedido que se adjunten en la documentación que se va a enviar al Tribunal de Cuentas, también hemos pedido que se adjunten estos dos planes financieros que han supuesto un fuerte ajuste para los alameños, con una subida, además así lo dicen los dos informes financieros y es lo que dicen intervención y es lo que han aprobado el equipo de gobierno, es que se suman los impuestos y que se rebajan los servicios. Esa es, a fin de cuentas, la forma de ajustar las cuentas municipales. Creemos que eso viene derivado en gran medida de la mala gestión que se ha hecho de estos dineros de volar. Y por último, nosotros creemos que sí, aquí hay responsables. Uno de los máximos responsables de esta gestión hoy se sienta en la alcaldía. Y si miramos los anexos de donde fueron a parar buena parte de estos dineros, fueron a la Concejalía de Obras y Servicios, que gestionó el señor Alfonso Fernando Cerón Morales, hoy alcalde de Alhama, durante sus 4 años. Entonces no se puede ir de rosita a este señor. Además, Alfonso Fernando Cerón Morales estaba en todas las decisiones que se tomaban, porque formaba parte de la Junta de Gobierno local. No nos puede decir que él no era consciente de todo lo que se estaba haciendo con ese dinero. Lo primero, porque lo estaba gastando en buena parte en su concejalía, y lo segundo, porque en el órgano de decisión, que era la Junta de Gobierno, él participaba. Y por último, creemos que hay un grave responsable hoy en día, que es el actual concejal. El actual concejal, creemos que no se puede ir de rosita y hacer una rueda de prensa muy tibia en una época, como ya hemos dicho, donde no tiene trascendencia ninguna, y con esto querer zanjar el asunto. Que lo resuelva el Tribunal de Cuentas de aquí a no sé cuándo y que el responsable es la concejala de Hacienda. O sea, la interventora. Todos conocemos al actual concejal de Hacienda, lleva muchos años en política, le hemos visto actuaciones de muchos tipos y estoy seguro que si él, en puesto de estar hoy gobernando a través de un pacto con el Partido Popular, no estuviese de concejal de Hacienda, la cosa sería muy distinta y habría menos tibieza en sus declaraciones y en sus exigencias. Por tanto, si él se siente ofendido
porque nosotros pidamos su dimisión o su reprobación. Me parece que si él estuviese hoy aquí dando esta rueda de prensa, sería bastante más duro y bastante más agresivo. Y a las pruebas me remito de sus actuaciones de estos años atrás, con sus compañeros de corporación, con su compañero alcalde Juan Romero o con su compañera Teresa Rodríguez. Por tanto, aquí es responsable. Hoy hay concejales que están sentados en el pleno de este ayuntamiento que tenían responsabilidades sobre ese gasto, y exigimos que asuman responsabilidades políticas, puesto que hoy siguen ostentando un cargo público, y además exigimos responsabilidad política al actual concejal de centro. Yo muy brevemente, un par de cosas quería resaltar sobre la labor que están llevando a cabo los compañeros en el Ayuntamiento de Alhama. En primer lugar, las tareas que ellos están llevando a cabo corroboran la idea de Izquierda Unida de que el control y el debate en el ámbito presupuestario no se acaba el día en que en el Pleno se vota el presupuesto de turno, sino que hay que hacerle, para garantía democrática y de defensa de los intereses de los ciudadanos, hay que hacerle un seguimiento. Y fruto de ese seguimiento que hacen nuestros concejales, hoy podemos decir que hay un control, hay mayor transparencia en el presupuesto y, por desgracia, nos hemos tropezado con el descubrimiento de esta situación. Y más concretamente, yendo más al grano, reseñar que esto va mucho más allá de un problema contable. Es decir, la traducción concreta que va a tener este desfase de 9 millones de euros, de 11 millones de euros, este desfase, esta falta de control, de cumplimiento de la normativa contable, va a hacer que la información que el Ayuntamiento de Alhama ha remitido al Ministerio de Hacienda para los planes de ajuste que los años pasados tuvieron lugar, pues tengan que ser revisados necesariamente. Es decir, si la contabilidad no se ha respetado, la contabilidad es falsa. Y es muy probable que, por no haber llevado un adecuado control de los gastos con financiación afectada, que son los gastos que se financiaban con el dinero de Polaris, pues es muy probable que el Ayuntamiento de Alhama se vea abocado de inmediato a un recorte presupuestario del orden de 6 millones de euros. Es así, porque la ley así lo exige. En cuanto se descubre un desequilibrio en ciertos estados contables que contiene la contabilidad municipal, el alcalde está obligado a convocar un pleno y buscar fórmulas de reequilibrio. Y la información a la que hemos tenido acceso demuestra que una situación así es probablemente inminente. Y como mínimo, que el Ministerio de Hacienda va a tener que recabar información, por no decir intervenir, el Ayuntamiento, porque la información que le ha facilitado para soportar los planes de ajuste es una información contablemente falsa. No tengo más que decir sobre este partido. ¿Hay alguna pregunta, alguna aclaración?